Hola, estamos en el episodio número 28, Pisco, el espíritu del Perú. Hoy día voy a tocar un poco el tema de por qué tomo puro el pisco, ¿no? Que es algo que no se acostumbra mucho en el Perú, ¿no? Sobre todo digamos, en la gran mayoría, digamos, de peruanos no se consume el pisco puro. De acuerdo a las estadísticas, prácticamente se consume un cuarto de litro al año per cápita, ¿no? Lo cual es bien bajo, ¿no? No, hay otras bebidas que se consumen más, indudablemente, ¿no? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué en mi caso me gusta más el pisco puro, el pisco, digamos, el pisco puro, ¿no? O sea, y ahí tiene mucho que ver la experiencia que tengo yo en Ica, que tuve en Ica cuando estuve trabajando allá. Yo trabajé como 15 años en Ica, en La Pampa de Villacurí sobre todo. Entonces aprendí mucho, ¿no? De la misma gente con la que trabajé con respecto al pisco. Me enseñaron mucho y de alguna manera aprendí a tomarlo puro, ¿no? En principio tomarlo como si fuera, ¿no?, seco y volteado, como se dice, ¿no? Pero después empecé a disfrutarlo a besitos, como llaman también por ahí, ¿no? ¿No? Y esto me hace recordar una anécdota que hay con respecto al presidente Leguía, y esta es una historia que la cuenta Aurelio de Negri, este famoso sexólogo, que habla de que su tío era, era secretario de Leguía, ¿no? Estamos hablando del presidente Leguía entre los años finales del 20 y principios del 20 y finales del 20, ¿no? Entonces, hay una anécdota en la cual Leguía todos los días se tomaba una copa de pisco después del almuerzo, ¿no? Pero se demoraba como 45 minutos en tomarse la copa de pisco. Entonces el secretario le pregunta, ¿no? ¿Por qué, señor presidente, usted se demora tanto en tomarse el pisco? Entonces él responde, ¿no? Porque el pisco se tiene que saborear, dice, ¿no? Por eso que me demoro tanto, porque tengo que saborearlo. Y eso es una cosa real, una cosa cierta, ¿no? Cuando uno se acostumbra a tomar el pisco, empieza a saborearlo, ¿no? Empieza a percibirlo en boca, en nariz, empieza a hacer toda digamos, un ejercicio con respecto al tomar un pisco, ¿no? Entonces, igual me ocurre a mí, en el tiempo que yo estoy tomando pisco en Ica, y empiezo a disfrutarlo, ¿no? Empezamos a ponerlo en nariz, a ponerlo en boca, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos evaluando el pisco hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahora tengo un albilla de 43 grados, ¿no? Hay que recordar también que nuestra norma nos indica de que el pisco tiene que ser elaborado entre 38 y 48 grados de volumen de alcohol, ¿correcto? Para mí los mejores piscos están arriba de 42 grados, ¿no? Eh, Aquí tenemos un albilla, que es una uva, digamos, es la menos aromática de las aromáticas y que crece muy bien en la zona de la región Lima, sobre todo en la zona de Cañete, Aspitia, Lunahuaná, Quilmaná. Todas estas zonas tienen unas grandes cosechas de albía. Y también en Ica tengo varios recuerdos a muy buenos piscos de albilla, ¿no? Es una sensación a manzanilla. Eso es lo primero que, ¿no? Del alcohol, pero después esta sensación a la infusión esta de manzanilla, ¿no? Se percibe inmediatamente en nariz, ¿no? Bueno, pero ese es un poco el por qué yo consumo el pisco puro. Me acostumbré a tomarlo puro y no significa eso que no me gustan los cócteles. Claro que me gusta el pisco sour, el chilcano, todos los cócteles que hay. Pero en principio yo prefiero tomarlo puro, lo disfruto mucho más que tomándolo, digamos, mezclado, ¿no? Es un tema ya personal, digamos, de cada uno, ¿no? Mm.
refrescado en boca. Calienta. Muy bien. Está muy bien. Siempre les enseño. Ahí está, la albilla. Y en lo que es descriptores, que también les he enseñado que tengo este librito del CITEVI. En descriptores habla de equilibrado en alcohol, gustos muy delicados que recuerden a flora blanca, manzanilla, fruta fresca, hierbas aromáticas, cítricos, miel, tostado y especies. Y en boca, equilibrado en alcohol, dulce, cítrico, hierbas aromáticas, floral, pasto o heno fresco y fruta fresca. Eso es lo que uno percibe en un albilla, ¿no? Pero muy ligero. Es un pisco muy ligero en aromas, tanto en nariz como en boca, ¿no? Es delicioso la sensación a manzanilla que uno encuentra en este pisco. Se los recomiendo, ¿eh? Hay poca variedad, poca producción, pero la que hay siempre está muy bien elaborada. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, no se olviden de lo que dice mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace, siempre con responsabilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao.